anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido y belleza del verdadero evangelio de la vida. Soy la hermana Alejandra del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar doy un cordial saludo a Jorge Graña, que nos acompaña desde los estudios en Alabama, a la hermana Ofelia en la parte técnica desde los estudios de NSE Argentina en Buenos Aires. Y por supuesto le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela registró un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 con epicentro en Montalbán, San Felipe, a 13 kilómetros de profundidad, y al suroeste de Morón, con profundidad de 10 kilómetros. Es uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en Venezuela en más de 125 años. Las autoridades venezolanas han informado que este lunes se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4.2 en la escala abierta de Richter a solo 10 kilómetros al este del estado de La Guaira, en el norte del país. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha indicado que también se ha registrado un segundo sismo de menor magnitud, de 2.7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que de momento se ha saldado con casi 1.500 muertos. En los últimos seísmos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros respectivamente, si bien se ha visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad. Varios testigos apuntan que tanto en La Guaira, que se encuentra militarizada, como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos, estas réplicas. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registradas. Ascienden de momento a 1.430 los muertos en Venezuela, según el balance oficial. Estas víctimas son provisionales, hablan de 1.430 personas muertas y 3.238 heridas. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha hecho una estimación, que todavía es poco precisa aún, pero las cifras que se mueven es entre los 10.000 e incluso entre los 100.000 muertos. Hasta ahora pues, se ha confirmado la presencia de equipos de rescate de países como Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, República Dominicana, España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Alemania, Qatar, Jordania, entre los que se sumarán en las próximas horas, que ya se han sumado, perdón, Italia y Argentina. Las imágenes que estamos viendo son devastantes, son estremecedoras a nuestros queridos hermanos venezolanos, de un país, de una tierra tan sufrida desde todo punto. Esto para Venezuela es llovido sobre mojado. Les acompañamos con todas nuestras oraciones y también con toda la ayuda posible. Por eso estamos haciendo este programa de hoy en Solo el Amor Crea. Hoy hemos podido contactar con la hermana Luz Miriam Giraldo. Hermana Luz Miriam, ¿estás por ahí? Sí, hermana, aquí estoy. Bueno, pues la hermana Luz Miriam Giraldo es directora territorial de las Hermanas Misioneras de la Familia Espiritual del Padre Molina y de la Fundación Prodein, que llevan años realizando su labor entre nuestros queridos hermanos venezolanos. Hermana, lo primero, bienvenida y gracias por atendernos en medio de estas jornadas tan dolorosas y tan agotantes. Sí, hermana, pues bien hallada aquí, agradecida por habernos invitado para poder expresar un poco lo que estamos viviendo y sobre todo también dar mucha gloria a Dios en medio de un panorama tan desolador, las obras del amor de Dios que también se ve, porque bueno, como lleva
por título este programa, Solo el amor crea, y realmente que se puede ver en medio de un ambiente tan terrible, el amor de Dios que está ahí vivo y presente en medio de nuestros hermanos tan necesitados. Hermana Luz Miriam, te quería pedir que nos contaras un poco dónde están ustedes ahora mismo, qué zonas han Mm. podido recorrer, cómo está la situación en estos momentos en Venezuela. Sí, hermana, pues quisiera personalmente hacer como un recuento de lo vivido desde ese momento Sí. y cómo hemos ido afrontando distintos escenarios, ¿no? Lo primero, pues yo personalmente me encontraba en Central Tacarigua, que está a 2 horas y media de Caracas, Ujú, donde se sintió también muy fuerte el terremoto. Estábamos en la Santa Misa y realmente fue una sacudida tan fuerte y tan larga que pensamos que el techo de la iglesia se nos iba a venir encima y de hecho se empezaron a venir unos trozos del techo. Tuvimos que salir todos de la iglesia. Mi preocupación también eran las hermanas que estaban en el coro, que al cabo de un rato pudieron bajar la escalera y también salir. Luego ya terminamos la Santa Misa afuera. ujú. Nuestras hermanas de la Floresta, que es en Caracas, también estaban en la Santa Misa en ese momento y les pasó lo mismo. No podían ni caminar de todo para salir de la casa, me refiero. No podían ni caminar de todo el temblor que había. Las hermanas de Petare igual, o sea, todas vivimos ese momento, eh, gracias a Dios en la Santa Misa, pero sí con un impacto muy fuerte porque yo en mi vida había vivido algo así. Realmente fue estremecedor cómo se sacudía, parece que alguien estuviera con las manos agarrando algo, me refiero al templo, y sacudiéndolo, pero así, la gente gritaba, lloraba, em, pedía clemencia a Dios, era de verdad impactante. Ujú. Entonces, en la actualidad, bueno, después de eso, comenzamos, por supuesto, a contactar con unas hermanas, con otras, cómo están unas, cómo están otras, a la ¿Dónde gente están conocida. estas hermanas? ¿En qué zonas del país están? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué zonas? Sí, hermana, unas están en Barquisimeto, que está a hora y media más o menos de Yaracuy, donde fue también uno de los epicentros, pero ellas, gracias a Dios, no lo sintieron mucho, misteriosamente, porque estaban cerca, pero sin embargo lo sintieron, pero no tanto. Las otras en Valencia, en estado Carabobo, que está Carigua, Valencia, sí lo sentimos muchísimo. Y las otras en la zona capital, pero unas en Petare, Ujú, otras en Coche, otras en La Floresta. Son zonas de Caracas, unas de ellas donde tenemos parroquias, vicarías, comedores, colegios, y La Floresta, que es la casa principal, que está más céntrica y que fue una de las que más sintió porque está en la zona de Los Palos Grandes y Altamira, que fue muy afectada con edificios que se vinieron abajo completitos. ya. Y hermana, sigue habiendo réplicas, ¿verdad? A partir de este momento, según Mm. lo que están diciendo, ¿cómo es la situación en Sí, estos hermana. momentos? ¿Y qué zonas han Sí, ido hermana. recorriendo? Sí. Constantemente, o sea, nosotras desde ese momento empezamos a activarnos, ¿no? Lo primero fue con la oración, cadenas de rosarios y demás, pero a lo largo de los días que van pasando, de repente nos llegan mensajes, hermana, volvió a temblar, y bueno, nosotras mismas lo sentimos, ¿no? Ujú, Y claro, todo el mundo está con pánico, sobre todo los que viven en edificios. claro. Claro, muchos han sido desalojados porque tienen que resguardarse por un posible terremoto que vuelva a venir, o sea, a tumbar otros edificios, ¿no? Entonces los edificios que están más en riesgo han Ujú, tenido que las personas que habitaban ellos, estos edificios, pues evacuarlos. Y ya. algunos se han quedado en la calle, algunos están viviendo donde familiares, pero las réplicas son constantes. Ayer íbamos bajando a La Guaira y Ujú, de repente el teléfono empezó a vibrar fuerte, terremoto, terremoto, se aproxima terremoto, nosotros ya. nerviosos, pero bueno, pasó rápido. La ventaja es que estas réplicas no duran mucho, Ujú, pero sí se crea como pánico, ¿no? Entre la gente claro. porque hay ya un precedente muy cruel. Me comentas que ayer estaban entrando a La Guaira, que creo que es una de las zonas más afectadas por el terremoto. ¿Cómo está la comunicación con esta zona? Ujú. ¿Las entradas, cómo son los desplazamientos?
Sí, hermana. Nosotras al principio, los primeros días, estuvimos ayudando más bien aquí en Caracas en hospitales o lugares de acopio donde estaban estas personas. Pero a partir del sábado pudimos acceder a La Guaira, que bueno, está más o menos a 35 o 40 minutos de Caracas. En el sábado nos dijeron que había que pedir salvoconductos para acceder a la zona porque las autoridades prefirieron no dejar acceso libre debido a que necesitaban esa zona despejada para poder evacuar a los heridos prontamente en las ambulancias y si estaban mucho flujo de coches, pues les iba a ser más difícil. Claro. Entonces, se han pedido salvoconductos y entonces eso complica un poco más la logística de ingreso a a la localidad donde ha sufrido más por los terremotos. Sin embargo, como digo, el sábado ya empezamos a ir, conseguimos los salvoconductos, estuvieron allí unas hermanas todo el día, una hermana médico pudo desplegar allí su actividad con un ecógrafo, hizo varias ecografías, ayudó en en un hospital de campaña que había allí. Y bueno, y el sacerdote fue para Ujú. ayuda espiritual. Y luego el domingo más bien tuvimos una santa misa unos bienhechores que perdieron familiares en uno de los edificios que se desplomó. Y ayer volvimos a bajar con un equipo, también nos unimos a Cáritas de Petare y pudimos bajar a la zona, bueno, fuimos a dos zonas, una de La Páez, que también hay muchísimas familias en un campo de béisbol en carpas, en toldos, a la intemperie completamente, con la ropa completamente tirada porque no tienen a veces ni bolsas. Luego también fuimos a Caraballeda, que es una de las zonas, la verdad, en la que quedó todo el pueblo devastado. Era impresionante cómo al lado y lado de la carretera, edificios de 11, 12, 14 pisos derrumbados completamente. Parecía como, no sé, como el Apocalipsis. Yo recordaba el mensaje de Fátima cuando la Virgen dice varias naciones serán aniquiladas. Era como algo impresionante. Tuvimos contacto con rescatistas de El Salvador, de Brasil, también había Ujú. irlandeses, españoles. Em, de repente en la carretera íbamos y nos decían, hay que parar los motores porque se ha escuchado como ruido dentro de los escombros y eso indicaba que probablemente había vida. De hecho, ayer lograron los rescatistas, como ya son profesionales, porque los que estaban al principio eran venezolanos, Claro. algunos sin profesión propiamente de rescatistas, sino simplemente que gente del pueblo que empezó ahí con su martillito a buscar sacar Claro. escombros. Pero ya ayer lograron rescatar muchas personas con vida Bendito sea Dios. allí en Caraballeda. Impresionante. Incluso un grupito de niños los rescataron con vida. Mm. Estando en un campo de golf que íbamos a dejar unas provisiones, empezaron a gritar y fue bueno, de la emoción, porque habían sacado tres personas con vida. Y entonces ahora el panorama es así, ¿no? O sea que realmente hay como todavía un halo de esperanza por parte de muchas familias de que a su familiar se les encuentre con vida. Pero por otra parte también luego pues reconocer cuerpos. Ujú. Hubo un estacionamiento en el que había 700 cadáveres, Qué dolor. incluso sin cubrir, ahí en el suelo, esperando que vinieran familiares a reconocerlos. O sea, realmente algo impresionante. Qué situación tan dolorosa para nuestros queridos hermanos. Hermana, me hablabas de estas familias que están en la calle. Oficialmente nos comentan que se han distribuido 7 toneladas de alimentos, que se han entregado más de 16.000 bolsas de comida, que se han repartido 220.000 comidas calientes, que se brindaron más de 5.000 asistencias en centros hospitalarios, 700 atenciones en el área de enfermería, 12.000 consultas médicas. También en materia logística se habla del suministro alimentario, también en la zona de La Guaira. La situación real de estas personas que están durmiendo a la intemperie, cómo se las están arreglando, llegan realmente esas ayudas, qué acciones se están llevando a cabo. Si nos puedes comentar un Ujú. poquito.
Sí, hermana. Bueno, desde el principio, todos los venezolanos, la verdad que el corazón venezolano es generoso y bondadoso por sí mismo y todas las personas se han volcado a ayudar. O sea, realmente es un despliegue de ayudas, de llevar una cosita aquí, llevar una cosita allá, que en un momento dado nosotras nos vimos impotentes porque no sabíamos dónde poder ayudar porque como que en ninguna parte ya necesitaban porque fue tanto el despliegue de ayudas. Sin embargo, ayer cuando pudimos llegar allí a La Guaira, donde está propiamente el lugar, Ujú, lógicamente que hay muchísimas ayudas y no dudo que esas cifras estadísticas, yo la verdad las desconozco, pero me imagino que sí, que tienen mucha veracidad. Pero el tema es que pareciera como que las ayudas están siendo como por personas particulares que todo el mundo quiere ayudar y ujú, entonces van llevando una cosita, llevando otra, pero quizá está faltando un poquito más de coordinación y orden, ¿no? Em, Nosotras en concreto ya localizamos una parroquia y estamos armando una red de voluntarios ujú. para ayudar un poquito con orden porque tampoco se trata de dar por dar y también hay que pensar en que esta situación no se va a resolver tan pronto, entonces hay que Así hacer es. acopio de provisiones para momentos o semanas venideras que ya vayan bajando los recursos o digamos como la intensidad de ayudas y pueda ser más útil una ayuda, pero despliegue de ayudas ha habido por todo lado. Sin embargo, como digo, ayer cuando fuimos a este sitio pudimos constatar por nosotras mismas que todavía hace falta muchas más ayudas. En concreto, hay gente todavía durmiendo por 5 días ya en el suelo, en cemento de la calle, en cartoncitos, porque les faltaba colchón. Agua potable allí, como se fue el agua, pues terrible, no tienen agua potable y entonces vamos con bidones de agua y nos lo arrebatan de la mano, nos lo suplican, por favor, deme un poco de agua. Ayer fue un camión cisterna, entonces lo que estamos pidiendo también es como pipotes de agua donde puedan ellos depositar de esos camiones cisternas para tener resguardo de agua. Em, yo pienso que también a nivel espiritual, psicológico, de atender, hay una carencia terrible porque todo el mundo se ha abocado, como es propio, pues porque es lo más rápido en atender la parte material, ¿no? Ujú, Con comidas, con ropa. Ropa, la verdad que es lamentable incluso cómo están montañas de ropa tiradas en la calle porque ya no hace falta más ropa, ¿no? Pero, pero sí ha habido mucha ayuda. Quizá, pues como digo, falta como una coordinación porque yo pienso que a todos esto nos, nos tomó como muy, muy desprevenidos y ujú. estamos todos como en shock todavía. Claro, quizás lo que falta es esa distribución y esa gestión inteligente de los recursos para que a lo largo del tiempo también se pueda ir prolongando la ayuda, ¿no? Porque como bien dices, Exacto, esta situación se va a extender durante meses. exactamente. Hablabas tú también de estas personas que han podido ser rescatadas, que bueno, ya sabemos que los equipos de emergencia y los profesionales explican que el cuerpo humano puede resistir varias semanas sin alimentos, no así la falta de agua, ¿no? Que eso sí son casos más excepcionales y que tiene que ver también ese tiempo en que pueda sobrevivir la persona con la gravedad de las lesiones, con la cantidad del aire que disponga en esa zona donde se queda atrapada o la temperatura. Y Exacto. bueno, pues preguntarte también respecto de cómo es el estado de ánimo Ujú, de las personas que están en esta especie de, por ellos mismos, pero también por sus familiares, esa ansiedad. ¿Qué les cuentan a ustedes? Porque también yo ujú. tengo entendido que ustedes han puesto como ciertas postas, ¿no? Junto a una virgen que además se ha hecho muy famosa en todas las redes, Nuestra Señora del Encuentro, que se han movido y que no solo se encargan de esa atención material, sino también de esa tensión espiritual. Entonces, ¿qué les cuenta la gente? ¿Con qué casos se han topado? Ujú, Esa escucha de tantas tragedias, ¿no? sí. Ujú, Hermana, yo creo que en ese punto no terminaría nunca de hablar de todo lo que hemos vivido en estos días en ese aspecto.
Como ya sabemos, pues Prodeín atiende no solamente la parte material, sino también la integridad de la persona, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante unir a la ayuda material también la ayuda espiritual y humana en todo sentido. Entonces, como dije antes, desde el principio comenzamos primero con cadenas de oración. O sea, esa noche del terremoto, Ujú. nosotras no pudimos dormir y empezamos cadenas de oración, cadena de rosario. Al día siguiente, unas hermanas se desplazaron con la imagen de Nuestra Señora del Encuentro a una de las zonas de los Palos Grandes, donde se vino abajo un edificio para acompañar y rezar por estas personas que habían sido afectadas y que todavía tenían a sus familiares allí. En ese momento lo que muchos expresaron fue el agradecimiento por habernos hecho presentes allí. Sé que luego se difundió la información de que esa imagen había sido rescatada entre los escombros. eh, pero bueno, Dios se vale de todo, realmente no fue así como tal, puesto que lo que hicimos fue llevar la imagen, orar con la gente y de ahí sacaron la conclusión que había sido rescatada de los escombros. Pero ciertamente que la Virgen fue un signo de esperanza para estas personas que estaban en ese momento de dolor y sufrimiento, porque hay que ver lo que supone, por ejemplo, el caso de una mamá que nos contaba, mi hijo de 26 años em, tenía que presentar la tesis en estos días porque ya se iba a graduar y, y yo le dije, Voy a visitar a tu tía." Y él dijo, mamá, me voy a quedar estudiando." Y bueno, ha quedado en los escombros y esta es la hora que todavía no se ha rescatado su cuerpo, ni vivo ni muerto. La mamá ayer me decía, o antes de ayer, yo tengo fe, pero el dolor de una madre es tremendo. Esta es la peor pesadilla que he vivido en mi vida. Y bueno, y así sucesivamente, cantidad de personas que agradecen muchísimo esa presencia de la oración allí, ¿no? Las hermanas rezando y acompañando. Ayer, no, perdón, ay, ya ni sé, he perdido la noción de tiempo, pero uno de estos días fuimos al hospital varios días, pero en concreto yo pude estar en el hospital y em, entrar en contacto con personas afectadas y para mí fue una lección de oro y un testimonio hermoso el de un niño de 7 años que estaba en la parte de pediatría y me contaba que él, cuando empezó el terremoto, él estaba en La Guaira con toda su familia en un piso 11. El edificio era de 12 pisos. Y em, cuando comenzó el terremoto, el niño se fue a la sala, se arrodilló, puso sus manitas juntas y empezó a pedirle a la Virgen que salvara a su familia. Milagrosamente se les vino todo abajo, pero milagrosamente se salvó toda la familia. Papá, mamá, hermanito, hermanita y él. Realmente eso es un milagro de la gracia, ¿no? Es algo Claro. hermoso. Luego una niña de 12 años que estaba sola en su casa cayó por el hueco del ascensor y quedó colgada de un piecito durante 20 horas. Sobrevivió a esto y lo que a mí más me impactó en la familia de ella, bueno, como en muchas, prácticamente en todas, es la fe que demuestran y el agradecimiento a Dios. Este señor, el papá de la niña, lloraba y me decía, estuvo 20 horas, hermana, y Dios me la dejó con vida. Ayer, por lo menos en el lugar en La Guaira, donde fue mayor en la tragedia, me impresionó muchísimo la sed de Dios, cómo la gente nos decía, hermana, lo hemos perdido todo, pero tenemos vida, Dios es grande. Y no paraban de decirme eso, Dios es grande. Solamente una persona me dijo, hermana, ¿me puede explicar, porque se lo he preguntado mucho a Dios, por qué nos hizo esto? Entonces yo le expliqué un poco, bueno, dándole a entender de que no es Dios el que hizo eso, sino que bueno, que a veces Dios permite en nuestra vida muchas situaciones dolorosas, pero en su sabiduría infinita siempre saca un mayor bien. Bueno, estuvimos hablando un poco al respecto y el Señor me dijo, gracias hermana por explicarme. Yo de todos modos ya le pedí perdón a Dios por haberle reclamado y por haber pues
preguntado por qué, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso porque en otros momentos uno podría pensar que las personas dijeran o renegaran de Dios, ¿no? Sin embargo, en ningún caso vi eso y, y bueno, es doloroso, pero también es hermoso ver la obra de Dios en esas almas, ver cómo se han movido a buscar a Dios y a clamar a Dios. Una señora, yo iba con la imagen, una estampita de la Virgen en la mano, y la señora me detiene y me dice, hermana, usted regala esa estampa porque yo no puedo vivir sin la Virgen, yo la amo mucho y yo lo perdí todo, yo perdí mis estampitas, entonces enseguida se la regalé, le dije, ¿cómo se siente? Y empezó a llorar. Me dijo, he perdido a mi sobrina que era enfermera, estaba trabajando en el hospital de niños y el hospital se vino abajo y murió. Y lloraba y me decía, no he podido comunicarme con mi familia porque además la comunicación se ha bloqueado, la gente pues entre que se le descargó el teléfono, se le perdió, ya no tienen internet, no se ha logrado comunicar, pero nosotras le ayudamos a comunicarse, se logró comunicar con su hermana, e hicimos oración con ellos, el padre les dio un responso también por su sobrina, en fin, situaciones así. Otro, por ejemplo, me dijo, hermano, un señor diabético de casi 80 años, me dijo, hermana, con mi esposa íbamos a ver una película, me dijo, ve a comprarme unas galletas. Salió a comprar las galletas, empezó a temblar, él se sostuvo sobre un árbol y vio cómo el edificio se desplomaba. Hasta ahora no han encontrado a su esposa. Otro señor dice que, esto sí es un poco cómico entre lo trágico, dice que acababa de tener una discusión con su mujer y salió de la casa. Y cuando sale de la casa el edificio se desploma. Otra médico que acababa de prestar servicio estaba en un restaurante, empezó el teléfono a avisarle, darle la alerta del terremoto y salió corriendo con su sobrina. Mira, salgamos de aquí que hay terremoto. Salieron, nada más salir, se desplomó todo el lugar donde estaban. O sea, yo digo, de verdad, hay todavía un estado de shock en todas estas personas, pero hay como un alma agradecida a Dios que realmente va guiando a cada persona y le va dando a cada quien pues la ayuda que necesita y lo que Él permite pues siempre es para un mayor bien, pero dentro de todo lo trágico pues se ve esta obra misericordiosa de Dios. Hermana, en medio de todo esto, mucha gente pregunta cómo ayudar. Cruz Roja, bueno, pues habla de que las víctimas necesitan, pues obviamente, alojamiento, agua, apoyo psicosocial, que gracias a Dios es todo lo que vosotras estáis cubriendo, aunque ahora probablemente sigamos hablando de esto. A través de la Fundación Prodein me han pasado los datos desde España para los que nos están escuchando. Nos pueden ayudar haciendo Visum al 00803 y a través de la cuenta de Banco Santander ES 29 0075 707 8406 00 157877. Para los países de América que nos estén escuchando, ¿tienen ustedes alguna cuenta abierta con una ayuda que llegue directa a esta necesidad? Tenemos un cel en Estados Unidos Ujú. que no sé si lo doy ahorita. Sí, por favor. Vamos a ver, busco aquí el dato y ya. El Después, cel sí, es, o lo voy, ajá, dilo, dilo. ya lo tengo. Asociación Benéfica Cristiana Promotora 1000, o sea, uno y tres ceros, 27 30 84. 3155 NW 77 AVE, Miami FL 33122. No sé, hermana, si es posible, como esto es un dato tan largo, Ajá, sí. si a lo mejor más bien dar un número de teléfono de ustedes, si pudiéramos, el que esté interesado, y se lo pasamos por mensaje, Ujú. si no sé, se me Sí, ocurre. el número, vamos a dar un mail para los que quieran directamente comunicarse, info@prodein.org y también la web de prodein.org.
que es a través de los cuales se pueden comunicar más directamente, ¿no? Para poder ayudar a las necesidades de Venezuela. Mm. Quería que escucháramos, unas horas después de que sucediera el terremoto en Venezuela, el Santo Padre León XIV se expresó y mandó un mensaje para todos los venezolanos. Vamos a pedirle a la hermana Ofelia, queremos escucharlo, hermana Ofelia. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Estas eran las palabras de León XIV tras unas horas después del terremoto, un mensaje a todos los venezolanos de acompañamiento, de oración y un ánimo para todos los que están ayudando. Hermana, me comentabas que en la comunidad tienen ustedes una hermana radióloga. Sí, hermana. ¿En qué está pudiendo ayudar ella desde su campo? ¿Dónde tiene medios para llevarlo a cabo? Lo pregunto porque entiendo que también va muy relacionado con el funcionamiento del sistema sanitario, que yo no sé cómo era antes del terremoto, ¿no? Tengo entendido que ya de por sí resultaba ineficiente, pues Venezuela es un llovido sobre mojado, ¿no? Después de esta situación tan crítica. Em, pero te quería preguntar eso, cómo están funcionando los sistemas sanitarios y en concreto si ella como médico radiólogo está pudiendo ayudar y si se están animando otros. Sí, hermana. Ujú. Sí, hermana, en este sentido yo quisiera hacerme eco del agradecimiento que da el Santo Padre a las personas Ujú. voluntarias que han venido de otros países a apoyar esta situación, tanto rescatistas como personal médico, porque sí se ha visto mucho este apoyo, ¿no? En concreto, la hermana Carolina, el, el jueves, o sea, un día después, no, perdón, el viernes, un día después de, 2 días después del evento, fue al Hospital Domingo Luciani, un hospital Ujú. público donde pudo atender algunos casos con el equipo médico de allí. Lo que están haciendo es que los médicos, por una parte, se acercan a los hospitales donde están llegando heridos desde La Guaira. Otros están poniendo hospitales de campaña en distintos lugares, esto ya más que todo fundaciones o empresas particulares o bueno, incluso el despliegue militar, también ellos han puesto algún hospital militar de campaña. Y bueno, la hermana Carolina Maciá, que es la médico que nos acompaña, ha podido prestar este auxilio atendiendo a los pacientes que llegan. Quizá para este tipo de traumatismos un eco no, o sea, no siempre es necesario, pero en algunos casos sí ha sido necesario. Y por otra parte, pues el apoyo también en la parte médica de atenderles, ¿no? Entonces, ha estado en el Hospital Domingo Luciani un día, el sábado fue a un hospital de campaña en La Guaira que ha montado una empresa y bueno, ahí también estaban muy bien organizados y la hermana pudo también allí atender varios enfermos. El lunes, o sea, ayer, lo que hicimos fue ir también a La Guaira, pero a otra zona donde estaban montando otro hospital de campaña. Allí fue un poco más difícil porque ya el equipo estaba como muy completo, el que venía, porque ya progresivamente la gente se ha ido como organizando más. Me Ujú. refiero a las ayudas que vienen del exterior, vienen ya como con un equipo completo. Entonces ya es más difícil allí y es menos necesario porque Claro. pues ya están completos. Entonces, lo que hace la hermana cuando ya mm, se acaban los pacientes por atender, pues es prestar ayuda espiritual.
Ujú, Porque también el tema es que al principio hubo muchos heridos y ya van disminuyendo porque a los que encuentran con vida son relativamente pocos en comparación a los que ya pues lamentablemente ya van más bien para la morgue ujú. o para, bueno, o para el estacionamiento donde los van a reconocer y ya de ahí a la morgue. Ya. Hermana, vamos a hacer una pausa. También quiero repetir la información para las personas que quieran colaborar. Que tomen una hoja, un bolígrafo y un lápiz, que escriban los datos. El mail para que puedan tener luego acceso a toda la información de cómo colaborar de manera puntual con la situación en Venezuela a través de la Fundación Prodein. El mail es info@prodein.org. Info de información @prodein, como suena, .org. Luego, el visum para los que están en España es 00803. A la vuelta de pausa vamos a volver a dar los datos para que ya nos esperen con el lápiz, con el papel. Y hermana Luz Miriam, si tienes también un mail que dar desde Venezuela también directo, para que Ah, las perfecto. personas a la vuelta de pausa ya estén preparadas para apuntarlo y que podamos ayudar en todas las necesidades directamente a Venezuela. Vamos a la Muy pausa y bien. regresamos en unos minutos. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Quiero caminar contigo, quiero caminar. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad. Yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar, que convierta nuestras vidas en peregrinaje a la felicidad, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas busquen siempre el más allá. Llegue a ser nuestra
nuestra familia, iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Para los que se incorporan a nuestra programación, bienvenidos. Estamos en Solo el Amor Crea. Y bueno, pues con la hermana Luz Miriam, hablando del terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio. La hermana Luz Miriam es misionera de la Fundación Prodein. Ella está ahora mismo en Venezuela, atendiendo en las zonas más pobres, de las zonas de Caracas, Petare, Barquisimeto, Coche, Maca, Valencia, a media hora de Tacarigua. Muchos oyentes nos están preguntando si podemos volver a dar los datos para poder ayudar. Gracias también por el apoyo de todos nuestros oyentes. Hermana Luz Miriam, ¿tú tienes algún mail, algún número de teléfono para que la ayuda llegue directa a Venezuela? Sí, hermana. Pueden escribirnos a proyectos@abcprodein.org.be. Repito, proyectos@abcprodein.org.be. Y teléfono puede ser +58 412 240 3018. +58 412 240 3018. Perfecto. Para nuestros oyentes que están en España, pueden hacer un Bizum directo al 00803. 00803. Hermana Luz Miriam, ustedes desde la Fundación Prodein, ponnos un poco en antecedentes. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en Venezuela? ¿En qué zonas? ¿Cómo se han visto también afectadas estas zonas? Sí, hermana. Nosotros estamos en Venezuela desde el año 81, 82 más o menos, y trabajamos en 3 estados. El estado Lara, donde está Barquisimeto, allí tenemos un barrio que se llama Indio Manaure, donde tenemos un centro de atención a la comunidad más vulnerable de allí. Luego el estado Carabobo, que es donde tenemos la Casa de Valencia en la ciudad, con adoración al Santísimo y otras actividades, y otra zona más vulnerable que está en Central Tacarigua, donde tenemos un colegio de 1.400 alumnos, una parroquia inmensa, comunidades rurales muy necesitadas. Y en el estado Miranda, que es la capital, donde tenemos casa en Caracas, en la ciudad propiamente, una casa muy céntrica donde se reciben donaciones y se gestiona todo el apoyo
de los recursos para las zonas más vulnerables. Y luego, en el mismo estado Miranda, está la zona de Petare, donde Ujú. tenemos una vicaría, una parroquia, un colegio con cerca de 800 alumnos y, bueno, varios comedores. Y en la zona de Coche, donde tenemos también una vicaría, un comedor y otra ayuda a personas muy vulnerables de estas zonas. Sin ánimo de ser materialistas, porque en estos momentos, pues lo más prioritario, lo único prioritario son las personas y los rescates, ¿no? Aunque ya pues, han pasado muchos días, pero bueno, sigue habiendo esperanza. Em, en cuanto a estas obras sociales de las que dependen tantas familias, una profesora de allí de Venezuela me comentaba hace un tiempo que tenían casos de niños cuya única ración de comida diaria era la que se le daba en el comedor escolar, ¿no? Entiendo que ustedes que están en las zonas más necesitadas, estos casos los tienen que conocer, se tiene que dar. ¿Cómo queda afectada esa labor? Tampoco sé en qué época del año están, si es periodo lectivo, si están en vacaciones, pero lo Mm, pregunto porque para hacer el bien se necesita una estructura, se necesitan colegios, comedores. Entonces, ¿cómo han sido afectadas estas plataformas, estas estructuras? ¿Qué se necesitaría? Sé que es muy mm. pronto, ¿no? Pero a grandes rasgos. Sí, em, hermano. Ujú. Bueno, en cuanto a Barquisimeto y Valencia, o Tacarigua, gracias a Dios no hubo mayores afectados ni en nuestras estructuras ni nada porque, bueno, gracias a Dios no hubo nada al respecto. Sin embargo, en Petare, en el colegio de Petare, sí que sufrimos esto porque se nos vino una pared abajo, se nos vino cristales abajo, varias partes, o sea, como que las paredes tienen ranuras y estamos en las averiguaciones de qué tanto riesgo tiene el edificio. Claro. Porque ahora están en Porque periodo lectivo o no. sí, hermana, estamos Vale. a punto de terminar el curso escolar. Nosotros seguimos el mismo ciclo de España y otros Ujú. países. Ahorita en julio terminan clases, hay graduaciones, se supone, ¿no? Pero está decretada una semana más, que es la que está Claro, transcurriendo, de, de no clase, no estudios, porque también es un riesgo poner a estudiar niños en sí, edificaciones que lógicamente. pueden sufrir algún evento, ¿no? Entonces, para nosotras, digamos, esta situación más bien se ha visto afectada, por una parte en el colegio de Petare, pero por otra también, pues que el ritmo del día a día, por ejemplo, teníamos ahorita programados retiros con los alumnos, teníamos programados misiones, pero ahorita estamos de misión, pero, por ejemplo, ahorita nosotras no podríamos llevar a estudiantes de nuestro colegio para, para La Guaira porque está incluso en alerta de epidemia. Claro. Dados los cadáveres que deben estar sepultados en los escombros, pues se está generando este tema, además de que por falta de bolsas de basura, pues uno ve todas las calles repletas de residuos, de desperdicios, y entonces imagínense lo que va a suponer eso, ¿no? Em, entonces, llevar menores de edad para allá no, pero Claro. el día anterior, no, perdón, el mismo día del sismo, tuvimos con los alumnos de quinto año una jornada de misión en una zona necesitada de coche. Por la mañana estuvimos de misión y en la tarde fue el evento, o sea, fue algo un poco Ujú. impresionante. Pero digamos que vemos afectadas más bien en ese sentido con la estructura de Petare y con las actividades ya programadas que nos van a retrasar bastante el término del ciclo escolar. Claro. Entiendo que en las zonas donde están, al ser pobres, también lleva siempre la violencia, que, bueno, pues, ¿cómo está todo esto en relación, el ambiente, en relación con lo del terremoto? Perdón, hermana, no le Las, escuché esto último. entiendo que las zonas de pobreza donde están, donde Ajá. está la Fundación Prodein, hay violencia, pues son zonas deprimidas, son zonas pobres, hay pandillas. ¿Cómo está esto en relación con el terremoto? Sí, hermana, El pues ambiente, ¿no? Me refiero. sí, hermana, se han generado muchas cosas porque, bueno, digamos en las zonas que nosotras atendemos, milagrosamente y misteriosamente, aunque ya me han mandado un reporte de eso,
Uno diría, Petare, por ejemplo, con el tipo de estructura que tienen las construcciones, que es, no sé si conocen, pero es un cerro donde se construyen las casitas casi que una sobre otra, Sí. con unas estructuras casi que, o sea, los mismos jefes del hogar se ponen a construir sin ser albañiles, sin ser obreros, sin ser ingenieros. Y uno diría, yo muchas veces me lo llegué a plantear, viene un terremoto aquí y todo esta localidad se derrumba. Y sin embargo, Petare ha permanecido en pie, mientras que otras zonas más pudientes han venido abajo con los edificios, ¿no? Y nos decían que es que Petare está construido sobre roca firme. En cambio, la zona, por ejemplo, de los Palos Grandes tiene un terreno muy endeble y muy frágil. Y eso ha ocasionado que los Palos Grandes se vengan abajo los edificios y sin embargo en Petare no haya tanto estos eventos, aunque sí hubo casitas que se derribaron, pero no fue una tragedia como por ejemplo donde fuimos ayer en La Guaira. Y que, digamos, a nivel de violencia, por ejemplo, en La Guaira, porque como digo, en Petare no hubo tantos eventos de este tipo, en La Guaira lo que nos han dicho es que los establecimientos han sido saqueados, Mm. farmacias también saqueadas, o sea que los vándalos también se aprovechan de estas situaciones. Pero por otra parte, es impresionante el corazón del venezolano, como incluso personas que no practican, no son creyentes, se han movilizado a ayudar de una manera impresionante. Los mismos motorizados o colectivos de Petare, algunos incluso están ayudando a otra gente más necesitada. Esto mismo te quería preguntar, hermana, porque nos quedan pocos minutos ya para finalizar. Quería pedirte una última reflexión, porque sé que allí, pues, tú junto a las hermanas son unas grandes misioneras de la esperanza, ¿no? Porque aguantar Venezuela, esto es llovido sobre mojado, porque la situación anterior de Venezuela no era precisamente idílica, ¿no? Ya llevan muchos años. Entonces, pues esa última reflexión, hermana, para todos nuestros oyentes. Sí, hermana, quisiera hacer esta última reflexión aludiendo al testimonio de nuestros alumnos de quinto año que de verdad que me tienen sorprendida. Son muchachos menores de edad, 16, 17 añitos, que desde el primer momento me empezaron a decir, hermana, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazo ante esta situación. La mamá de uno de ellos, que además es tremendo en el colegio, la mamá le decía, hijo, pero es peligroso que tú estés por ahí por las calles, si vuelve a haber temblor, se desmorona un edificio, y el muchacho le dijo algo muy sabio, le dijo, mamá, si hemos quedado con vida, no es para quedarnos en nuestra casa, y si morimos, moriremos ayudando. Para mí eso de un muchacho de 16 años, que además uno lo conoce tan tremendo en el colegio, yo digo, de verdad, es la semilla que se siembra en el colegio, que intentamos, ¿no? Sembrar en el Ujú. colegio y que hoy está viéndose en esos corazones generosos que están queriendo darlo todo y realmente ha sido así. Estos chicos han ido de lugar en lugar llevando insumos aquí. Hermana, aquí les falta pañales, aquí les falta medicinas. Hermana, para este señor bueno, así, ¿no? Entonces me viene a la mente esa frase del padre Molina que dice, qué hermoso es vivir para salvar. Y creo que la mayor recompensa de un alma misionera es poder prestar ese servicio, esa misión a la hora de la verdad, valga la redundancia, que Dios le ha trazado, ¿no? El poder vivir para salvar vidas, pero también salvar almas. Ujú. Y estar allí donde Él quiere que estemos, al lado de quien sufre, haciendo nuestro el dolor ajeno. Por eso yo quisiera invitar a todos los que están escuchando a que no se hagan sordos a la voz de Dios y que de una u otra forma pongan su granito de arena. No todos podrán Perfecto. hacer lo mismo. Unos habrá que a lo mejor desde el lecho de dolor Ujú. puedan ofrecer sus sufrimientos, sus oraciones. Otros que a lo mejor con su colaboración económica. Vale. Otros Ya buscando la manera estamos, ya de estamos animar. cerrando la programación. Te agradecemos muchísimo, hermana, por este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, pues nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes en Solo el Amor Crea
Un saludo a todos nuestros oyentes y ojalá nos podamos hacer eco de este mensaje de esperanza y ayudar entre todos. Para anunciar Un con saludo. firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.